¿verdad? Entonces, a mí me impresiona esta palabra, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, entonces si eso es así, yo les decía que debemos de creer y pedirle a Dios las cosas, aquellas cosas imposibles. Cuando dijo Dios que si creyéramos y le habláramos a la montaña que se mueva, eso es una verdad, pero no necesariamente que nos pongamos enfrente de una montaña, ¿verdad? Pero hay montañas que es como problemas, situaciones, enfermedades, cosas que para nosotros son imposibles. Pero entonces para Dios no hay nada imposible. Cuando Jesús les dice a ellos, bueno, hasta ahora sé que mi Padre trabaja y yo trabajo también. Ahora, si en ese tiempo Jesús dijo eso, ¿usted cree que Dios dejó de trabajar, dejó de hacer, dejó de formar, dejó de crear? Yo no creo. Yo creo que Dios sigue haciendo lo mismo. Yo creo que sigue haciendo lo mismo. Yo no creo que Dios dejó de crear. Yo creo que sigue creando. Porque Él es un Dios creativo. Entonces, dice el 18, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, entonces por eso les decía que la religiosidad no tiene paternidad, no tiene identidad. Porque ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es hacer que la imagen de Dios no surja en nuestra vida. Que nosotros no nos parezcamos a nuestro Padre, que es Dios. Entonces, ¿qué hace la religiosidad? Es quitar todo lo que es creado por Dios, todo lo que es vivo, todo lo que tiene vida. Porque ellos aman más las tinieblas. Entonces, solo porque Él les dijo, yo vengo de mi Padre y yo soy hijo de mi Padre y mi Padre es Dios, imagínense, se escandalizaron. Y hoy en día, cuando yo digo que yo soy hijo de Dios y que Dios, y por eso estoy explicando que hay que aprender obediencia para poder ser llamados hijos de Dios. Amén. No se trata solo de, bueno, yo me llamo hijo de Dios y cualquiera se llama hijo de Dios, sí. Pero hijo de obediencia es otra cosa. De desobediencia hay un montón. Entonces por eso yo anhelo aprender obediencia. Amén. Entonces respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que el que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se dan cuenta? Cuando un hijo de Dios empieza a conocer a su Padre, ya no hacemos lo que se nos pega la gana, ya no hacemos lo que nosotros queremos hacer, sino ya empezamos a hacer todo lo que Él nos manda hacer. De hecho, por eso es que estoy aquí, de hecho es por eso es que tomamos la decisión de hacer esto, porque hemos entendido cosas y que solo lo hemos estado disfrutando nosotros mismos, pero dijimos, alguien más podría hacerse beneficiado por esto, porque estas son buenas nuevas para mí, porque esto para mí tiene vida y esto es lo que funciona. Y esto es lo que Jesús estaba representando en la tierra también. Entonces, de hecho, para eso vino Él, a romper con todas las reglas de la religiosidad. Amén. Entonces, porque el Padre dice, ama al Hijo, y Él muestra y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Dice, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Se dan cuenta? Entonces todo aquel que se acercó y se apegó a Jesús
por supuesto que tuvo vida. Todo, porque eso estoy diciendo, cuando él habla de muerte, a veces cuando habla de muerte y se está refiriendo a la religión, está diciendo que la religión no tiene vida. De hecho, en una escritura habla de que él se refirió a los fariseos, que eran sepulcro blanqueados. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero a veces nosotros, si nosotros nos metemos en la religiosidad y tratamos de mostrar una vida que no es lo que deberíamos de llevar, entonces es una apariencia. Entonces nos volvemos igual a ellos, ¿verdad? Una apariencia, pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos genuinos, tal como somos, cartas abiertas, con todo lo que somos, y no estar aparentando cosas que no lo somos, ¿verdad? Por eso yo no me presenté a ustedes como un apóstol, como un profeta, o como un evangelista, no, yo me presenté ante ustedes declarando que yo soy un hijo de Dios, y como hijo, heredero y coheredero del reino de los cielos. Esa es mi identidad, y ese es mi Padre. Por eso es que me atrevo a decir todas estas cosas, porque para mí tiene valor, tiene vida, y esto es lo que vale para mí. Mi intención no es hacer cosas fuera de la voluntad del Padre. Mi deseo es hacer todo lo que el Padre quiere que yo haga en la tierra. Eso es para mí lo más valioso. Luis, ¿quieres aportar algo? ¿Verdad? Entonces ese es nuestro deseo. Lo que anhelamos es que nosotros crezcamos, así como Cristo creció en la tierra, en gracia, en sabiduría, en estatura, hasta llegar obediente a la cruz y muerte de cruz, agradando al Padre. Entonces se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, y toda rodilla se doble delante de Él. Él es el único digno de ser adorado, Él es el único digno de ser exaltado. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más alto que podamos nosotros levantar en este tiempo que el nombre de Jesucristo. Solo Él es digno de ser adorado. Amén. Sigamos leyendo esto, porque esto es bueno, esto es glorioso. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice el 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que honra al Hijo no honrará al Padre que le envió. Dice, de cierto os digo, dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Yo he pasado de muerte a vida porque creo en el Hijo de Dios, que Él resucitó al tercer día por mí. Entonces, si Él resucitó, dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, y nos llevó y nos sentó a los lugares celestiales. Mire qué glorioso es, en qué posición nos llevó, nos puso el Hijo de Dios a un estilo de vida, sentado a la diestra de Él, a los lugares celestiales. Y eso a mí me emociona. Eso es un estilo de vida que todavía no se ve mucho. Y entonces el anhelo de Dios es que se manifiesten los hijos de Dios, que los hijos de Dios se levanten, que los justos resplandezcan. ¿Por qué hay tanta maldad? Vuelvo a decir, ¿por qué hay tantas cosas que suceden en las noticias? ¿Por qué hay más malas noticias que buenas noticias? ¿Saben por qué? Porque los justos no están haciendo nada. Levantémonos y declaremos que sea la luz sobre las naciones, sea la luz sobre los pueblos, sobre las ciudades, sobre nuestros gobiernos. Seamos nosotros la luz
No esperemos que otros, si otros están apagados, bueno, encendámonos nosotros, conectémonos a la luz. Es exactamente como un teléfono, un teléfono inteligente. El teléfono inteligente fue hecho, capacitado para tener todo lo que tiene, pero si usted no lo conecta a la luz, a la electricidad, la batería se va a descargar y cuando usted quiera usarlo, eso no sirve. Entonces tenemos que conectarnos a la vida para que nosotros funcionemos como fuimos diseñados del Padre, porque somos el diseño perfecto del Padre. Entonces es necesario que nosotros nos manifestemos, que nosotros seamos lo que Dios dijo que seamos en la tierra. Amén. Entonces no somos una casualidad, no somos un accidente en la tierra, vuelvo a decirlo, porque mucha gente cree que solo venimos a comer, a dormir y a trabajar y bueno, y un día nos vamos a morir, pero no. Todos los discípulos que el Señor Jesús tuvo, cada uno de ellos tenía una ocupación en la tierra, pero cuando se encontraron con Jesús, se dieron cuenta que había un estilo de vida superior a lo que ellos llevaban. Algunos de ellos eran pescadores, médicos, recaudador de impuestos. Cada uno de ellos tenía algo y estaba haciendo algo y eran alguien en la tierra. Pero cuando se encontraron con la vida, ellos encontraron un estilo de vida mayor y dejaron todo, fueron capaces de dejar todo por seguir a Jesús. Entonces se dan cuenta que hay un estilo de vida superior a lo que quizás nosotros llevaríamos aquí en la tierra y quizás para muchos de nosotros creeríamos que eso es todo lo que Dios tiene para nosotros. Y no, déjeme decirle que hay mucho más. Lo que pasa es que la religiosidad nos vino a limitar y a creer hasta en cosas que no creen. Yo no quiero meterme a esos rollos y, ¿verdad?, a tomar ejemplos. Pero sí, quizás vale la pena. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tan sencillo. Todos conocemos un ministerio que se llama Hillsong. Y en Hillsong muchos jóvenes se metieron en lo que es la música. Y se metieron quizás muchos de ellos tenían problemas serios en su corazón. Muchos de ellos no sabían en realidad cuál era la identidad de ellos. Y iban en busca de un cambio, de una transformación, pero muchos de ellos estuvieron años escribiendo canciones, ministrando, y muchos cristianos fueron y atendieron a esos conciertos de ellos, pero ¿qué pasó? Ahora muchos de ellos se retiraron diciendo que lo que vieron ahí no funcionó, no les ayudó, no hubo transformación. ¿Qué pasó con ellos? Porque en realidad lo que ellos no vieron, el estilo de vida de Cristo, ellos no vieron el estilo de vida que transforma en las personas donde ellos llegaron. Entonces eso ocasionó para que ellos digan hoy que todo lo que vieron ahí no tiene nada que ver con lo que es la vida, porque no los transformó a ellos. Es verdad, la religión no transforma, la apariencia no transforma. La vida sí, por eso digo, yo me enfoco en Jesucristo, ¿saben por qué? Porque Jesucristo es la vida, era la vida, es la vida. Entonces, cada persona que se encontró con Él fue resucitado, volvieron a la vida. Entonces, cada persona que se encuentra con Jesucristo hoy en día, y estoy hablando a cristianos convertidos o no convertidos, estoy hablándole a toda clase de personas. Estoy diciéndoles que si ustedes se acercan a la vida hoy, yo les aseguro que la vida de ustedes van a ser transformada, van a ser llevados a un nivel de vida superior. Y así que ánimo, no nos quedemos con lo que tenemos, busquemos más, acerquémonos más a la luz, acerquémonos más al Padre, conozcamos el corazón del Padre, amemos las cosas que ama el Padre. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que anda buscando la respuesta, que anda buscando la solución.
Y la solución a veces no está en lo que nosotros a veces ponemos nuestra confianza. Una de las formas para poderlo hacer es la obediencia, ¿verdad? Sí. Sí, es la obediencia de creer en Él. O sea que si nosotros, si todos los hijos de Dios optáramos por honrar a Dios, las cosas cambiarían en las familias, en las iglesias, en las ciudades, en los países. Pero como lo que sucede hoy en día es de que lo que buscamos o lo que existe ahora es una apariencia y a veces hasta un saludo no es ni de honrar. A veces para empezar, a veces entre nosotros mismos no sabemos ni honrarnos a nosotros mismos. Pero si nosotros empezáramos a honrarnos entre nosotros, las cosas cambiarían, porque de hecho, si yo honro a mi hermano, si honro a alguien, estoy honrando a Dios de la misma manera. Porque Jesucristo, de hecho, si Él estuviera aquí en persona, y pues estaría como Luis, entonces si lo honramos en este momento a Él en persona, entonces estamos honrando al Padre a la misma vez, porque lo que le hacemos al Hijo, se lo estamos haciendo al Padre. Pero, ¿qué pasa por el otro lado? Que si deshonramos al Hijo, deshonramos al Padre. Entonces, esos son principios que nosotros tenemos que aprender los hijos de Dios, y es de honrar a las personas que hay que honrar. Por eso yo no me atrevo a hablar mal de ningún ministro, porque todos están haciendo su mejor esfuerzo, todos están tratando de hacer la voluntad de Dios, solo que quizás algunos, de la manera en que ellos fueron formados, y quizás ni tienen la culpa, es quizás la formación que les dieron a ellos. Porque yo mismo me di cuenta de que yo tenía que salir y tenía que dejar muchas cosas que yo aprendí incluso de mis líderes, porque muchos de ellos a veces nos enseñaban principios, pero a veces ellos no practicaban los principios. Entonces, claro, uno a veces aprende más lo malo que lo bueno, porque uno aprende más lo que ve y no lo que le dicen a uno. Entonces, cuando nosotros decimos pero no hacemos, entonces es ahí. Cuando la gente aprende más lo que hacemos, las actitudes, las obras que nosotros hacemos, la gente aprende más lo malo que lo bueno, ¿verdad? Entonces, cuando honramos, cuando hacemos algo bueno, honramos a una persona, bueno, estamos definitivamente haciendo obras buenas que a Dios le agrada. Pero si deshonramos la gente, si deshonramos a las personas, estamos deshonrando también a Dios, porque tiene que ver con eso. Por eso es que dice que el que no ama a su hermano, dice, no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros deshonramos a nuestro hermano, no conocemos a Dios, no estamos honrando a Dios. Entonces, la honra tiene que ver mucho. Por eso es que dice en el 23, ¿no? Voy a leerlo otra vez. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En el 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Se dan cuenta? Que aún los muertos, al escuchar la voz del Hijo, vivirán. Entonces no hay nada imposible para Dios. Hay aún esperanza para todos nosotros. Así que aprovechemos bien el tiempo que tenemos en el futuro, aprovechemos bien el tiempo que tenemos para poder hacer la voluntad de Dios, para poder honrar a Dios, para poder hacer las cosas correctamente y para poder bendecir, para poder hacer lo que Dios nos llamó en la tierra, y es amar y es hacer cosas buenas.
¿Cómo vamos a destruir las obras del diablo, las obras del mal? Es que hagamos el bien, es que honremos al Padre con todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en todo lo que nos desenvolvemos. Todo lo ve Dios, todo cuenta. Ya dejemos de eso de que solo es 2 horas en la iglesia o 1 hora. Hay gente que solo 1 hora va a la iglesia. Dejemos ya de ser buenos en un ratito, ¿verdad? No, seamos lo que somos. No aparentemos con el traje de oveja en la iglesia el día domingo o miércoles, sino que Dios quiere que seamos legítimos, originales, que seamos tal como somos en todo momento. Y si nosotros aprendemos eso va a ser glorioso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a terminar haciendo una oración corta y bendiciéndolos y agradeciéndoles por su apoyo. Las personas que se puedan suscribir al canal que tenemos es para bendecirlos, porque vamos a traer muchos temas que tengan que ver con lo que es la vida del cristiano. Vamos a hablar sobre adoración, vamos a hablar sobre muchos temas, y les agradecemos por el like, por las suscripciones que tengan. Es para compartir, para que esto se expanda, y si esto es de bendición para ustedes, hagan todo lo mejor que puedan para bendecirnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos honra por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestras vidas y por todo lo que harás en cada persona que escucha tu palabra. Seas tú glorificándote, manifestándote. Así, Señor, sea la luz sobre la casa, sobre la vida de las personas, y Dios aviva en ellos el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús los bendecimos, los cubrimos con tu sangre y declaramos que sus ojos sean abiertos, sus oídos abiertos a la palabra de Dios. Amén y amén. Bendiciones, los amamos.